¿Lo tenemos? Dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a leer el rojo. Zaqueo, date prisa. A ver si usted le entiende esto, hermano. Date prisa, dice. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Puede sentarse. Una historia muy conmovedora, hermano. La historia de Zaqueo, un hombre pagano, un hombre judío que le servía a los romanos. Amén. Era un hombre cobrador de impuestos. Zaqueo era un hombre que cobraba los impuestos. Le quitaba de más a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y es una historia que me conmueve al leer estos versículos de la palabra, o esta historia de este hombre, cómo se convirtió, amén, a través de la palabra del Señor. Un hombre, hermano, que era malo, un hombre impío, un hombre que no tenía misericordia. Se convirtió cuando quería ver a Jesús. Él tenía ansiedad, tenía ese deseo de ver a Jesús. Si oía de Jesús en aquel lugar, pero él dijo: quiero verlo. Era un hombre de una estatura muy pequeña, muy bajo de estatura. Y dice que no podía ver con la multitud. Cuando Jesús iba caminando, se oía cuando en aquella ciudad se escuchaba de Jesús, y Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero su estatura no lo dejaba ver. Él tomó la decisión de subirse a un árbol, y de ese árbol Zaqueo puede ver a Jesús. Pero Jesús va y lo ve de arriba y le dice: hey, desciende, que voy a pasar a tu casa hoy. Amén. Es una historia, hermano, que si nosotros la leemos, le ponemos mucho énfasis a estos versículos, créame que hay una enseñanza grande. Amén. Hoy quiero compartir con usted lo que ocurre cuando Cristo llega al hogar. Cuando Jesús llega a un hogar o a una vida, cuando Jesús llega al hogar, algo sucede. Algo pasa cuando llega Jesús. ¿Verdad que sí? Así es. Algo pasa, hermano. Cuando Jesús llega, algo sucede. Las cosas cambian. Las cosas se cambian. Amén. El problema se va. Cuando nuestra visita es Jesucristo, todo cambia. Todo cambia. Las palabras de Jesús, el amor de Jesús, el tremendo poder que irradia Jesús al entrar en nuestra casa, la bendición y transforma las cosas que hay dentro de la casa. Cuando Jesús llega a un hogar o cuando llega a una vida, las cosas totalmente van a cambiar. Cambian porque Él es el que entra a ese lugar, y cuando Él entra, todo se va. Todo. He visto cómo las vidas, amén, de las personas, gente que adoraba imágenes, hoy ya no la adoran. Cuando Jesús llegó a esos hogares, todo lo tiraron a la basura. Podemos ver aquel mago que se convirtió, aquel mago cuando Pablo y Silas andaban predicando la palabra. Amén. O Pedro andaban ellos predicando la palabra. Y cuando él se convirtió, dice que el mago vio que los discípulos cargaban poder, y él quería de ese poder también. Amén. Pero aquel lo hizo con interés. Aquel no lo hizo por querer cambiar. Él quería de ese poder también, porque era un poder que ellos cargaban. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Entonces aquel mago dijo: yo quiero de eso. Yo me voy a convertir también. Y quemó todas sus cosas, pero con un interés del poder. Y cuando tienen el relato, tienen el encuentro, le dice Pedro: yo quiero de ese poder, toma.
¿Y qué le dijo Pedro? Esto no se compra con dinero. Esto se recibe por gracia. Amén. Entonces, pero hay otros hombres que cambiaron de la noche a la mañana. Podemos ver que cuando aquel hombre, aquel soldado, manda a llamar a Pedro también, que toda la familia se convierten a Cristo. Todos son bautizados, hermano. Pero cuando Jesús llega, hermano, todo cambia. Esto es lo que sucedió con Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que siendo judío servía al imperio romano. Zaqueo servía al imperio romano. Eso tiene que saberlo usted. Porque cuando le pregunten a usted, ¿quién era Zaqueo? ¿Qué hacía Zaqueo? Entonces, Zaqueo, pues en la Biblia dice que Zaqueo estaba en un árbol y se bajó y Jesucristo llegó. Zaqueo era un cobrador de impuestos que le servía al imperio romano. El imperio romano cobraba los impuestos, las taxas que les dicen hoy, ¿verdad? Las taxas. Usted trabaja, usted paga impuestos, paga taxas. Entonces, en aquel tiempo se ponían en la entrada de la ciudad a cobrar los impuestos. Miraba a su gente entrar en Roma también, los demás judíos, y Zaqueo no tenía misericordia de su gente. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que yo soy de Honduras, pero no soy. Y yo estoy en la frontera de Honduras. Y hay unos hondureños en Guatemala. O vamos a suponer que estoy mal. Vamos a suponer que soy de Honduras, pero estoy cobrando los impuestos de la entrada de Guatemala. Así, ¿verdad? O sea, le estoy sirviendo a los guatemaltecos. Y yo veo entrar a los hondureños y les digo, paguen el impuesto. ¿Y cuánto es? Es tanto. En aquel tiempo no había dice la Biblia que se cobraban de más, cobraban de menos, cobraban de más, pero no había misericordia, siempre cobraban de más y le cobraban a la gente pobre. Entonces, Zaqueo era uno de ellos que le quitaba a su misma gente, a los judíos le quitaba el impuesto. Él no tenía misericordia. Él decía, Dios, estoy trabajando para los romanos, ustedes paguen su impuesto. Amén. Entonces tienen que saber que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y este hombre, dice la Biblia, que le robaba mucho a los demás. Le robaba mucho dinero a la gente. Y vamos a leer esto, vamos a ver la historia de Zaqueo, hermano. Porque cuando él se le ocurre ver a Jesús, todo lo que él había robado, ahora viene, lo saca y lo empieza a regalar. Era rico. Zaqueo tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero almacenado. Me imagino que no habían bancos en ese día. No habían bancos West Fargo, Reese Bank, no habían eso. Eso no existía. Amén. No había un cajero donde usted pasaba a depositar su... No había eso. Zaqueo dice que tenía su dinero en una cuevita. Era bastante dinero lo que tenía Zaqueo, hermano. Amén. Esto es lo que sucedió con Zaqueo, aquel recaudador de impuestos, amén, que siendo judío servía al imperio romano. Este hombre de corazón duro, oiga, avaro y sin escrúpulos, fue alcanzado por el amor de Jesucristo o del Salvador, y desde aquel día todo cambió para él. Escuchemos ahora sus palabras, las palabras de un hombre verdaderamente arrepentido de corazón. Cuando Zaqueo ve a Jesús y Jesús llega a la casa de Zaqueo, vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. De ahí mismo. 19:8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo:
al Señor. ¿Quién era él? Jesús. Jesús, porque ahí estaba Jesús. Jesús estaba ahí compartiendo, estaba risa. Jesús, mire hermano, algo que me gusta de esto. Jesús no llegó y dijo: tú eres un ladrón, tú le robaste a la gente, conviértete ahora. Jesús no llegó así. Mire hermano, esto es algo que nosotros como seguidores de Jesús tenemos que tener. O tenemos que, nosotros, nuestra guía se llama Jesús. Jesús no llegó a reprender a Zaqueo. Es más, Jesús le dijo: baja de ese árbol, yo voy a llegar a tu casa hoy. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quién. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuánto? Cuadriplicado, dice. Se estamos hablando de cuatro tantos. Si eran 100, son 300 o 400 o 500. Pongámosle 100 más. Miren lo que Jesús hizo cuando llegó a esa casa. Yo no creo que Zaqueo tenía mujer, no. Yo pienso que tenía mujer. Porque Zaqueo no andaba solo. Yo imagino que no estaba solo. ¿Qué diría la mujer cuando Zaqueo dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres? Cuando Jesús vio ese acto, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a este hogar. Se convirtió, hermano, de la noche a la mañana, porque él sintió el amor y el poder de Jesús entrando en él. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hizo Zaqueo al ver su pecado? Zaqueo reflexionó o reaccionó que él estaba en un error grande. Él estaba almacenando, estaba poniendo o guardando dinero sin saber que estaba haciendo mal. Porque su trabajo era quitarle a los demás, quitarle el impuesto. Si se cobraban 20, cobraba 25. ¿Qué hizo Zaqueo al ver su pecado? Dio la mitad de lo que tenía, pues su fortuna había sido hecha con el hambre y la opresión de sus hermanos judíos. ¿Cuánto tiempo? Me imagino yo. Imagínense la mitad. ¿Cuánto tendría Zaqueo en ese tiempo, hermano? ¿Cuánto tendría? Y dice que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, hermano, había mucha gente ahí. La gente se quedaba afuera. En aquel tiempo la gente no cesaba de seguir a Jesús. Fueron 3 años y medio que Jesús predicó el evangelio. Pero durante esos 3 años y medio, la gente, hermano, no dejó de seguirlo. Donde él dormía, ahí lo esperaban. Donde él entraba, ahí lo esperaban afuera. Él iba a la montaña y hablaba con sus discípulos, les enseñaba. La gente estaba ahí también. Porque dice que cuando Jesús estaba en el monte predicando, llegó una gran multitud. Se cuenta que eran 5,000 hombres, no echando en cuenta mujeres ni niños. Y dice que no tenían de comer. Fue cuando Jesús le dijo a los discípulos: ¿y cuántos panes hay? ¿Y cuántos peces hay? Llega un discípulo y dice: Señor, despide a la gente, dile que se vaya porque no hay de comer, que le vamos a dar. Entonces Jesús dice: ¿cuánto hay? Hay tanto. Entonces Jesús le dice: pues denle de comer a ellos.
Señor, pero esto no va a alcanzar. Mira, apenas son 3 pececitos, 3 panitos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? De ver a su gente que estaba con hambre, Jesús levantó esas canastas y le dio gracias a Dios, y esas canastas se llenaron. Y cuando la gente iba repartiendo, esas canastas se iban multiplicando, o sea que iban sacando un pescado, se iban metiendo 2 más, 3 más, yo no sé cuántos pescados. Imagínense, hermano, el poder de Dios, aquello repartiendo, y esa canasta no se vaciaba. Dice que todavía sobró. Y estoy hablando 5,000 hombres, y yo creo que todos tenían esposa y tenían hijos ahí. ¿Cuántos habían ahí? Con los mexicanos, 12. Los de Guerrero que tienen 8, hermano. Pero hermano, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando Zaqueo recapacitó que estaba en un error o que estaba cometiendo un pecado gravísimo de robarle, entonces él dijo: bueno, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo le he robado a alguien, pues se lo voy a regresar 4 veces. Ahora bien, para que un hombre como Zaqueo tomara tal decisión, debió haber sido tocado por un amor y un poder, porque nadie va a hacer eso de la noche a la mañana. ¿Aló? Este hombre pudo ser tocado por un gran amor y un gran poder, porque de la noche a la mañana él descubre todas las cosas y se arrepiente de su pecado. Hoy la gente dice: no, despacio, despacito, hermano, despacio, es que no lo voy a dejar todo de la noche a la mañana. Hermano, sí se puede. Cuando Jesús llega a nuestra vida, hermano, la mala palabra se olvida o se deja. Ya no podemos hablar malas palabras. La música mundana ya no se puede escuchar. Amén. Amén. ¿Y cuántas cosas no hay en nuestra vida, hermano? Tal vez nos vimos como Zaqueo, que estaba guardando dinero. Si no hay cosas, hermano, que a él no le agrada, y llegó a nuestra vida, entonces ¿qué hay que hacer? Ser tocado por el amor de él. Pero Jesús, pero es que todavía me gusta la música mundana. Zaqueo no dijo eso. Él se arrepintió, hermano, de verdad. Él de verdad se arrepintió. Pero no es como muchos que, a ver, ¿qué pasa? Voy a intentar. No, hermano. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tenemos que cambiar de la noche a la mañana. Es un cambio. Amén. Debió haber sido tocado por un amor y un poder muy grande. Ese es el poder y el amor de Jesús. Cuando el Señor llega a un corazón, ese corazón se arrepiente. Observe lo que dice nuestro texto de hoy: si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Imagínense, ¿no? Wow. Está bueno esto, hermano. Cuando estás dispuesto a devolver cuadruplicado, qué maravilla, qué milagro. Jesús lo convenció de su pecado, le convenció que todo ese dinero que había almacenado, amén, igualmente tenía que ser entregado a los pobres. Como se los quitó a los pobres, tenían que regresarse a los pobres. Imagínense, vamos a poner este ejemplo. Un hombre
duro de corazón, se convierte de la noche a la mañana. Este no guardaba ley, este no guardaba nada. Ahora, ¿qué pasó con aquel joven rico? Cuando sigue el maestro va caminando por el desierto. Maestro, ¿qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir los mandamientos, le empieza a decir, honra a tu padre y a tu madre, y le dice al muchacho, todo eso lo he hecho, Señor. Y le dice la última, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. ¿Qué hizo el muchacho? Se entristeció. ¿Ese estaba convertido o qué era él? Él no estaba convertido. No. Él guardaba una ley. Pero esa ley nada más la llevaba él arrastrando, pero no se había convertido. Porque cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dárselo a los pobres, la Biblia dice, se entristeció. Entonces Jesús le dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es mejor que un camello, ¿conocen los camellos? Un camello pase por el ojo de una aguja o el ojito de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero si hemos visto ricos que se convierten. Zaqueo tenía, de donde él robaba, pero se convirtió. ¿Sí ve la diferencia? Uno que sí guardaba la ley, pero no estaba convertido. El otro no guardaba ley, pero se convirtió. Se arrepintió, se convirtió. Y repartió todo lo que tenía. Y aquel rico se entristeció. Era un joven, dice que tenía mucho dinero. Se puso triste cuando el maestro le dijo, vende lo que tiene. ¿Qué pasa cuando Jesús nos dice a nosotros? Deja todo lo que no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Algunos lo dejan, otros nos molestamos, también lo pensamos y decimos, Señor, todo estaba bien, Señor, pero esa parte ya no me gusta. Así es, aleluya. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No es esto un verdadero milagro? Es un milagro que un hombre se confiese pecador, se arrepiente de sus pecados y determine un nuevo camino para su vida. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Así es, aleluya. Amén. Esta noche, hermano, también Él puede entrar en nuestro corazón si nosotros dejamos entrar. Amén. Hermano, si Él entra, va a cambiar también. Va a cambiar. Cuando Jesús llega a nuestro hogar, hermano, déjeme decirle que las cosas cambian. ¿Cuánto tiempo, hermano? Mucha gente no ha querido cambiar. Yo me acuerdo, hermano, con mi esposa, yo discutíamos. Pero un día le dije, Señor, yo no quiero ser así. Dije, toma control en mi vida, métete aquí, Señor. Yo no quiero ser eso. Y cuando algo no me gustaba, mi amor, dije, ahorita vengo. Entonces empecé a tomar algo que Jesús tenía que tomar el control en mi vida. Y desde ese día le dije, Señor, ayúdame a ser un buen